Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes allá en Jalisco. Muy buenos días aquí en Corea. Muchísimas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco por esta invitación para platicar con ustedes un poco sobre las oportunidades que hay en Corea, sobre cómo está funcionando, cómo está evolucionando el mercado coreano, que como saben, pues ahora con distintas tendencias del nearshoring, del acercamiento hacia Asia, de la reconfiguración de cadenas de suministro, Corea está desempeñando un papel esencial y además pues, es un país que se sigue modernizando, es muy dinámico y pues todos sabemos que es un país muy famoso con la ola coreana que hay ahora en todo el mundo, incluido en México. Entonces, creo que es un buen mercado para poder hacer negocios y lo estamos desde la embajada impulsando que más empleadas mexicanas exporten productos y, si es posible, que puedan instalarse también aquí en Corea. Voy a compartir una pequeña presentación que preparé para esta conferencia. Ahí está. Y trataré de no extenderme tanto, también para dar un espacio a preguntas y respuestas al final. Ese es un poco el contenido de la presentación. Primero, un panorama general de Corea para que tengamos una idea de cómo está el mercado coreano en este momento, la relación económica entre ambos países. Y ya después vamos a hablar un poco de los eventos de promoción, las oportunidades de negocio que hay en distintos sectores. Y quisiera terminar contándoles un poco sobre cómo es el ambiente y la cultura de negocios acá, que obviamente al ser un país tan distinto, puede haber un poco de miedos de cómo se hacen negocios acá. Entonces, desde la embajada también tratamos de contarles un poco cómo se hacen los negocios y de guiarnos para tratar de acercar estas dos culturas, la mexicana y la coreana, que pueden ser muy distintas y al mismo tiempo son muy semejantes. Aquí hay unos datos básicos de Corea, es la decimocuarta economía del mundo. Superamos a Corea el año pasado, antes era la decimosegunda y México en la decimoquinta. Ahora México está por arriba de Corea. Tiene un PIB per cápita de 34.165 dólares, es decir, es una población con un alto poder adquisitivo, que además, como ustedes saben, Corea se ha desarrollado en los últimos 20 años, no más allá de eso. Todavía en la década de los años 60, 70, era uno de los países más pobres del mundo, que dependía sobre todo de financiamiento y la ayuda al desarrollo de otros países, principalmente Estados Unidos, y que con un proceso de industrialización y de desarrollo económico muy fuerte, empezó a registrar tasas de crecimiento muy altas y empezó a salir de este umbral de pobreza hasta convertirse ahora pues, en una de las principales economías del mundo, la cuarta economía asiática. Y como les decía, pues es un país que sigue desarrollándose, no se detiene, a diferencia de otros que quizá ya han alcanzado un nivel de desarrollo óptimo, digamos, y que su proceso de industrialización ya está quizá un poco estancado. Aquí en Corea sigue habiendo una dinámica de crecimiento, de diversificación, de automatización, de desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, por eso es una economía donde hay muchas oportunidades incipientes. La proyección de crecimiento económico para este año es de 2.6. Se ha revisado un poco a la baja por parte de la OCDE, del Fondo Monetario, del propio Banco Central de Corea, pero creemos que va a estar más o menos entre el 2.4 y 2.5, que es por encima del crecimiento hasta ahora de México, pero por debajo del promedio de los países del G20 y de la OCDE. La inflación ha bajado en los últimos meses, ya llegaron a un umbral de 2%. De hecho, en la última cifra de septiembre es de 1.6. Entonces, las medidas que ha tomado el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, pues han funcionado en gran parte, sobre todo mantener la tasa de interés sin cambios. Hay una eh, idea, rumores de que para la reunión de octubre del del Banco Central de Corea se vaya a reducir por primera vez en más de 2 años la tasa de interés, pero porque ha registrado unos índices de consumidor hacia la baja. Tiene una población de 51 millones de habitantes. Ahorita quiero hablar un poco de la demografía de Corea, pero es un país de 50 millones de habitantes en un territorio que es más o menos del tamaño de Oaxaca.
Entonces es un país densamente poblado y además el 50% de la población está concentrada en la zona metropolitana de Seúl. Entonces hay una densidad poblacional muy, muy alta aquí en Corea. Además, pues saben que para todo efecto práctico es una isla, porque la única frontera terrestre que tiene es con Corea del Norte, que es la frontera más militarizada, curiosamente, del mundo, a pesar de tener una zona desmilitarizada. Una tasa de desempleo de 2,4 y un salario mínimo de más o menos $7,40 por hora. Estos son los datos comerciales. Corea es una economía abierta al comercio, depende su economía fuertemente de las exportaciones. Siempre cada mes los datos de exportaciones e importaciones que anuncia el Ministerio de Comercio son muy importantes para la industria porque determinan el rumbo de la economía nacional. Hay todos los ojos del empresariado, del propio gobierno y de los inversionistas están puestos en estos datos porque es una economía que, como decía, está muy abierta a las exportaciones, a las importaciones, depende de muchos bienes primarios para el desarrollo económico, tanto desde minerales críticos, alimentos, por ejemplo, también es un país importador neto de alimentos. Y por eso mismo ha tratado de diversificar en los últimos años sus mercados. Este año el gobierno del presidente Yoon Suk-yeol se ha puesto en la meta de alcanzar las exportaciones de $700,000 millones. En 2023 fueron de 632 mil millones y hasta ahora han tenido un buen desempeño en el primer semestre de 335. Los principales productos de exportación de Corea son semiconductores. Es uno de los países con mayor producción de semiconductores del mundo, con empresas como Samsung Electronics y SK Hynix. También de automóviles y autopartes, región de Kia. Como saben, Kia está presente en México también. Productos derivados del petróleo, buques, la industria marítima también es muy, muy importante acá y hay muchas empresas coreanas que están dedicadas a este sector. Pantallas, electrodomésticos, todas estas marcas que conocemos de Corea, autopartes, textiles y se está moviendo también hacia las nuevas industrias como semiconductores, pero también como baterías de autos eléctricos. Las empresas coreanas están realizando inversiones muy, muy grandes en Estados Unidos y en Europa para construir fábricas de baterías para autos eléctricos. Estos son los principales socios comerciales de Corea y como pueden ver, México se ubica entre los principales. Somos el único país latinoamericano que está entre los 20 principales socios comerciales de Corea. Estamos, por ejemplo, por encima de Canadá, aún sin un tratado de libre comercio, y ese es un tema que quizá podemos discutir un poco más adelante, pero aún sin un tratado de libre comercio, México figura entre los principales socios de Corea. Somos el 10º destino de sus exportaciones, el 20º mercado de las exportaciones coreanas y en promedio el 15º socio comercial. Obviamente China, Estados Unidos se ubican siempre en el 1-2. Este año Estados Unidos ha tratado de equilibrar un poco más la balanza y de acercarse a China, pero por supuesto China seguirá siendo quizá el principal socio comercial de Corea. Está, Vietnam, Japón, Australia están ahí, pero sí destacar que de América Latina, México es el principal socio y lo ha sido desde los últimos años. El 51% de las exportaciones de Corea a la región se van a México y más o menos el 40% del comercio total de Corea con toda la región es con México. Entonces, obviamente tenemos un papel y una presencia predominante en el mercado coreano. Quería hablar un poco de la demografía de Corea para que entiendan un poco cómo está la población coreana. Seguramente han escuchado en las noticias, Corea tiene la tasa de natalidad más baja del mundo y se sigue superando a sí misma. Está ahora más o menos en pues 0,72, 0,71. Los últimos datos casi siempre son hacia la baja. Entonces, Corea enfrenta actualmente un problema muy grande de natalidad, de nacimientos, y hay ya alarmas en el gobierno coreano por esto. Ya hay, de hecho, medidas políticas, programas muy agresivos que está impulsando el gobierno coreano para tratar de disminuir esta
de crecimiento poblacional y de apoyar a las familias para que puedan tener más hijos. Como ven acá, por ejemplo, para 2072, la juventud coreana representará únicamente 6.6% de la población, nada, de continuar con la tendencia como es hasta ahora. Y obviamente hay también un envejecimiento de la población, una aging population, donde ya en unos años la tasa de dependencia será muy preocupante. Aquí en la tabla, en el cuadro de la derecha, digo, está en coreano, pero pueden ver, por ejemplo, en la primera gráfica, la línea roja es cómo va a crecer la población en el mundo y va ascendiente, y la sombra azul es la población coreana que va hacia abajo. Y en la parte de abajo, en las barras de abajo, ven cómo está dividido por edades. Y ahora, por ejemplo, en los años 70, en 42% de la población era en tercero y 14 años, y para 2072 va a ser nada. Entonces sí hay una necesidad de atraer migrantes, obviamente de fomentar la natalidad en Corea, pero además de traer migrantes cualificados, estudiantes, trabajadores en todos los sectores, porque pues sí es una población que puede disminuir drásticamente en los próximos años. Eso más o menos es un poco el panorama de Corea. Y ahora quiero comentarles un poco sobre la relación bilateral con México. Corea es el quinto socio comercial de México actualmente. Ha estado en este top 5 en los últimos años. En 2022 llegó a ser nuestro tercer socio comercial, únicamente por debajo de Estados Unidos y China. Entonces, obviamente tiene un peso muy importante para la economía mexicana, su relación económica con Corea. En 2023 el comercio ascendió a 25.600 millones de dólares. Hay obviamente un desequilibrio comercial, hay una balanza comercial deficitaria para México, pero si pueden ver en la gráfica de abajo, hemos tratado de equilibrarlo un poco. Hace más o menos 12, 13 años había una razón de 1 a 9 entre importaciones y exportaciones, y ahora ya está más o menos 1 a 3. En las exportaciones mexicanas a Corea fueron de más o menos 10.000 millones de dólares el año pasado. Aquí pueden ver los destinos en las compras internacionales desde Corea. Ahí está Jalisco con 6.81%. Las exportaciones de Jalisco a Corea en 2023 fueron de 112 millones de dólares, y las importaciones de Corea hacia el Estado de 1.318 millones de dólares. Entonces, Corea sigue siendo muy importante, lo seguirá siendo en los próximos años. Insisto, aún sin un tratado de libre comercio, hay intercambios muy grandes, y además en todos los sectores, desde agroalimentario, autopartes, eh, acero, textiles, industria aeroespacial, semiconductores ahora, y estamos tratando de diversificar aún más con las nuevas industrias, que el comercio se vaya también hacia las nuevas industrias. En cuanto al comercio agroalimentario, ahí sí tenemos una balanza comercial superavitaria. Las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos fue de 185 millones de dólares. Corea es un país importador neto de alimentos porque es un territorio muy pequeño, donde además alrededor del 60-70% son montañas, entonces tiene muy poco terreno que pueda ser productivo, así que importa de todos los países del mundo. Sus principales socios son Estados Unidos, Australia, países del sudeste asiático. Y México, desafortunadamente, no se figura entre los principales socios, pero está creciendo. Sí somos de los principales proveedores, por ejemplo, de carne de cerdo y carne de res. Eh, Exportamos también pescados y mariscos, aguacate, limón persa, plátano, piña, uva de Sonora, tequila, mezcal. En tequila es muy importante, y además hay una tendencia de consumo muy grande acá en Corea por el tequila. Entonces hay muy buenas oportunidades para productores tequileros de Jalisco de traer tequila a este país. Eh, Obviamente, como decía, Estados Unidos es el principal proveedor, con ellos obviamente tienen un tratado de libre comercio que además es muy ambicioso y muy integral. Y una cosa que hemos tratado de hacer es de promover las exportaciones
de productos agroalimentarios mexicanos a Corea. Así como hay una ola coreana, una tendencia coreana en el mundo y en México, y todo el mundo quiere comprar el ramen coreano y todo el mundo quiere tomar el soju coreano, porque así como se ve en los K-dramas. También aquí hay mucho interés y una preferencia muy grande por productos mexicanos. Hemos visto un crecimiento exponencial de restaurantes mexicanos, por ejemplo. Había más de 250 hasta el año pasado en Corea. Yo creo que ahora superan los 350. Cada fin de semana hay inauguración de un nuevo restaurante mexicano. Entonces sí hay mucho interés de los coreanos en probar los alimentos mexicanos, los tacos, obviamente, las salsas, los snacks, tequila, vinos, por ejemplo, tratamos de traer vinos mexicanos. Sabemos que es un poco difícil por las cuestiones arancelarias, pero sí queremos que haya más presencia y hay muy buenas oportunidades en este sector. Ahora podemos hablar un poco más de esto en la siguiente sección. Y nada más para darles un panorama de la inversión coreana, que es quizá uno de los elementos más fuertes de la relación económica actualmente. Corea ha sido de nuestros principales inversionistas desde los últimos años. Estaba en el 13º lugar en 2022, llegó al 13º en 2023 y con los datos de la Secretaría de Economía del primer semestre de este año, se ubica en el 7º lugar, con más de $600 millones. Todas las principales empresas coreanas están ubicadas en México: Samsung, LG, Hyundai, Kia, Daewoo, Pantec, POSCO, Yura. Las grandes empresas están ubicadas en México. Hay anuncios de inversión coreana todo el tiempo, desde empresas que ya están instaladas y que están construyendo nuevas fábricas o que están ampliando sus líneas de producción, hasta nuevas empresas, sobre todo en sectores de baterías, electrodomésticos, autopartes. Con la tendencia del nearshoring, muchas empresas, grandes empresas coreanas están yendo a Estados Unidos y Canadá. Estamos también tratando de atraer estas empresas a México, pero lo que hemos visto también es que pues, con estas empresas grandes viene toda la cadena de suministros y vienen muchas empresas pequeñas y medianas que quieren instalarse en México, aprovechar los beneficios que da el TEMEC y aprovechar también los clusters que hay en México, los hubs coreanos que ya hay. Normalmente las empresas coreanas buscan irse a donde ya hay otras empresas de este país. Entonces México es un buen nicho para estas nuevas empresas que por una u otra razón tienen que irse al mercado norteamericano. Vamos a pasar ahora a la parte de promoción, de dónde hay oportunidades para las empresas jaliscienses aquí en este estado. Y una de las principales, por supuesto, son las ferias comerciales. Las ferias comerciales en Corea siguen siendo muy importantes. Son grandes eventos en los cuales hay mucha inversión, en los cuales hay muchas empresas coreanas de distintos países. En todas ellas siempre hay pabellones nacionales, pabellones muy grandes, donde las agencias de promoción o asociaciones comerciales dedican muchos recursos financieros, humanos, materiales para participar en las ferias. Estar en una feria en Corea es de gran prestigio. Y mucho es porque estas ferias impulsan tendencias de mercado. Lo voy a comentar un poco más adelante, pero por ahora decirles que este es un mercado que se guía mucho por las tendencias que hay. También puede ser un poco difícil por esto, porque van cambiando las tendencias, pero sí los coreanos se están fijando mucho en qué está de moda, qué se está haciendo en otros países, hacia dónde van las tendencias en todos los sentidos, de alimentos, de moda, de tecnología, qué es lo novedoso, desde qué es lo que puedo poner en Instagram o en TikTok. Eso es muy importante para ellos. ¿Qué se está haciendo en Europa? ¿Qué están haciendo los influencers? ¿Qué están haciendo los artistas? Y hacia ahí van las tendencias de consumo. Entonces, las expos son puntas de lanza para esto y hay mucho interés, tanto de empresas coreanas como de extranjeras, de ver qué está pasando en las expos. Muchas expos se usan para lanzar nuevos productos, por ejemplo. Hay 3 centros de convenciones más grandes donde se desarrolla, yo creo que el 99% de las expos, que son COEX, aquí en Seúl, en la zona de Gangnam, Kintex, que está en la provincia de Gyeonggi-do, todavía en la zona metropolitana de Seúl, y Bexco, que es en Busan, que es la segunda ciudad más grande hacia el sureste de la península.
Eh, Aquí les dejé unas cuantas expos que son las más importantes. Las más importantes son Soul Food and Hotel, que es como Foodex en Japón, y Café Show. El café es un producto muy demandado aquí en Corea. Es creo que uno de los principales consumidores de café del mundo, si no es que el más grande. Aquí en Corea pueden ver una cafetería junto a otra cafetería, junto a otra cafetería, junto a otra cafetería. Puede haber hasta 4 cafés en la misma cuadra y todos están llenos y todo el mundo está comprando café. Em, Desde el café americano hasta los nuevos, nuevas marcas, los nuevos granos, las nuevas formas de hacer café. Los coreanos están muy, podría decir un poco hasta obsesionados con el café. Entonces, obviamente Café Show y la otra expo que hay, Coffee Expo Seoul, son muy importantes. Eh, Donde más participación mexicana ha habido es Soul Food and Hotel, Soul Bar Show también. Como les comentaba, tequila y mezcal son muy importantes acá. Soul Bar Show y Soul International Wine and Spirits son muy importantes. En Soul Bar Show nos han dado antes módulos gratuitos a la embajada que nosotros a su vez prestamos a empresas mexicanas, ya sea una o distintas marcas. Em, en las otras sabemos que hay que hacer una inversión, sabemos que hay costos relacionados con la participación en expos, pero sí creemos en la embajada que es muy importante que participen en estas ferias, porque los coreanos tienen que ver los productos, son un mercado muy exigente y tienen que ver los productos y estas expos es una gran oportunidad para ello. Eh, por ejemplo, Coffee Expo Seoul cada año designa a un país invitado de honor donde le da un pabellón de aproximadamente 90 metros cuadrados para que promueva todos sus productos de manera gratuita. Entonces es una gran oportunidad para los empresarios cafetaleros. Café Show es la más importante. Soul Coffee Expo quizás la segunda, pero también está teniendo está ganando mucho espacio entre las ferias. Bisfe es para productos del mar, ese es en Busan cada año, también cada año hay una invitación. La forma en la que trabajamos en la embajada, cuando recibimos las invitaciones, nosotros las enviamos a la Cancillería Mexicana, que a su vez lo distribuye a la Asociación Mexicana de Secretarias de Desarrollo y a otras cámaras como el CCE, como COMSE, COMSE a su vez a los capítulos estatales del Consejo. Entonces, hay forma de hacerles llegar esta información, también se las podemos hacer llegar de manera directa y si hay interés en participar, nosotros desde la embajada les podemos ayudar con la interlocución con el comité organizador, apoyo logístico, otro tipo de apoyos para asegurar que sea una participación exitosa. Y otras oportunidades de promoción, como decía, sabemos que es una distancia muy grande, sabemos que venir a Corea no es fácil, no es barato, pero sí es necesario que vengan, sobre todo si están muy interesados y tienen una intención firme de hacer negocios en Corea, es necesario que vengan, ya sea de manera individual, con misiones comerciales. Hemos tenido, por ejemplo, visitas de gobernadores que vienen acompañados de empresarios y empresarias. Pueden hacerlo también. Eventos de promoción que hace el gobierno coreano. Hablamos hace poco, antes de iniciar una conferencia, de una Latin American Week que había antes aquí en Corea. Ahora hay un foro de negocios entre América Latina y Corea. Pueden venir también ustedes, junto con la agencia de promoción de Corea, que se llama COTRA. Pueden tratar de participar en estos eventos que además son muy relevantes y son muy vistos en este país. Entonces, hay distintas formas. Las misiones comerciales que recibimos aquí en Corea muchas veces son varias empresas mexicanas que están, no sé, atrayendo inversión, por ejemplo. Entonces, viene un parque industrial, viene un despacho de abogados, viene un despacho contable, viene un banco para darles todo en soft landing a las empresas coreanas. Pueden hacerlo también. Cuando hay misiones comerciales, igualmente les ayudamos para agendar citas, para participar en foros de negocios que haya. Pueden hacer foros de negocios, seminarios en la embajada, o les podemos ayudar a conseguir espacios. Sí hay formas de hacerlo, pero sí es importante otra vez que si tienen una intención muy, muy firme, muy real de venir a Corea, de hacer negocios en Corea, que estén aquí presentes, que los conozcan.
Ahora un poco las oportunidades de negocios que hay en distintos sectores. Como les comentaba, el sector agroalimentario es quizá uno de los en los que más esfuerzo hemos puesto para incrementar las exportaciones. Eh, Sabemos que hay altas barreras arancelarias justamente porque no hay un tratado de libre comercio y además es un mercado muy exigente y es un gobierno muy exigente también. Eh, es quizá, junto con Japón, de los países con mayores regulaciones para la importación de alimentos. Todo se negocia previamente por los protocolos de análisis de riesgo que negocia SENASICA con las autoridades coreanas. Actualmente está permitido, por ejemplo, un ingreso de aguacate de Michoacán. El aguacate de Jalisco y del Estado de México le siguen negociando todavía un protocolo específicamente para esos dos estados, pero el aguacate de Michoacán ya se permite la entrada. Como les decía, uva de Sonora, plátano, piña, congas de Bruselas, productos procesados también, esos son mucho más fáciles. Eh, Carne de res, carne de cerdo, pollo no se permite, pero pescados y mariscos sí, tanto congelados como refrigerados, frescos, eh, y muchos productos procesados. En tequila, por ejemplo, se permite la entrada. Aquí están las principales marcas como José Cuervo, 1800, Don Julio, Patrón, otras grandes, pero hay, como les decía, mucho interés en tequila. Con mezcal hay un tema importante que por regulación coreana, todas las bebidas alcohólicas y espirituosas tienen que tener un nivel máximo, o pueden tener un nivel máximo de 0,5 de metanol. En lo que hemos visto este mezcal está más o menos en 6,5, 6,7. Entonces, los mezcales que han llegado a Corea lo han hecho con una fórmula modificada y específica para este mercado, lo cual se puede hacer, y sí hay mezcal, hay varias empresas de mezcal, marcas de mezcal en Corea, pero sí se tiene que hacer con esta modificación. Hay ya varios tipos de agave que están permitidos, solamente en espadín está permitido, pero lo primero que hay que revisar con un mezcal es que la planta esté autorizada mediante un protocolo de análisis de riesgo y que cumpla con todos los niveles máximos permitidos, sobre todo de metanol, que les decía que es el más importante y el que desafortunadamente ha impedido el ingreso de más marcas de mezcal de distintos estados de México. Eh, el proceso de importación es más o menos el mismo, es un poco complicado, sobre todo por el idioma y por las regulaciones que hay, pero sí se puede hacer, teniendo un socio coreano sí se puede hacer. Todos los exportadores tienen que estar registrados en la plataforma que se llama ImpFood del Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos de Corea. Todas las coexportadoras mexicanas ahorita están registradas ahí. Entonces, si ustedes desean exportar algún producto agroalimentario a Corea, tienen que estar registrados en esa plataforma como paso número uno. Hay un gran interés también, como les decía, en café y en alimentos procesados, como salsas, snacks, chips, tajín, por ejemplo, están buscando mucho tajín, salsas verdes, salsas rojas, preparaciones para alimentos, restaurantes están buscando mucho. Hay un caso, por ejemplo, de una empresa de guacamole de México, de Michoacán, que literalmente nos buscó, quiso exportar México, a Corea, vino, tuvo varias reuniones con distintas empresas que agendamos desde la embajada. Al final, una de ellas levantó la mano, estaba muy interesada. Vinieron varias veces los empresarios mexicanos acá a presentar los productos, trajeron muestras de distintas variedades de sus productos y al final fue un éxito, tuvieron ya una relación, tienen una relación comercial ya con esta importadora coreana y hace poco vinieron otra vez a participar en una feria donde presentaban el producto y les sirvió, además de promoción, como un focus group para ver cuáles de las variedades de guacamole que traían eran las más gustadas por los consumidores coreanos y a partir de eso, de hecho a partir de esa feria, el importador coreano modificó las órdenes de pedido, no nada más para aumentar, sino para decir, ¿saben qué? Ya vi que los coreanos prefieren este tipo de guacamole, entonces quiero comprar más de este. Entonces, quisiera sí insistir un poco en esto, en hacer negocios en Corea significa tener que venir a Corea y tener que tener una relación con sus socios comerciales.
En el sector de maquinaria y material eléctrico, Corea es líder mundial en esto. Estas son unas de las empresas que todos conocemos, que todo el mundo ve. Samsung, LG, Daewoo tienen presencia en México desde hace muchos años. Tienen una buena participación de mercado en electrodomésticos y en pantallas. Eh, y aquí hay una muy buena oportunidad para integrarse a las cadenas de suministro. Y esto, si quieren, lo podemos platicar un poco más adelante, pero una de las grandes obstáculos que ha habido para un tratado de libre comercio con Corea desde 2005, que fue el primer intento, hasta el último del gobierno pasado, del presidente López Obrador, es que hay una percepción de una competencia directa entre la industria mexicana y la industria coreana. Y que con un tratado de libre comercio las empresas coreanas van a desplazar a la industria mexicana. Creemos, al menos lo que hemos visto desde la embajada, desde el gobierno de México, que hay una complementariedad para esto. Y lo que tratamos de buscar es que haya una mayor integración de las cadenas de suministro. Hay muchos productos que se venden en México que las empresas coreanas están buscando y que quizá por falta de conocimiento o porque no hay una comunicación o porque no se llega a un acuerdo, al final las empresas coreanas acaban importando sus materias primas. Y hay otros casos como Kia, donde el modelo Río de Kia ya se produce casi en su totalidad con materiales mexicanos, hechos en México. Entonces, sí sabemos que hay una percepción y quizás en los datos se puede comprobar mucho que hay competencia directa en las industrias, sobre todo en esta maquinaria y autopartes, que es la siguiente diapositiva, pero pero sí hay también oportunidades para una integración y una complementariedad entre ambas industrias. Acá está la industria automotriz, que saben que Corea también es muy importante. Corea le está apostando mucho a los autos eléctricos. Ha habido varios anuncios de creación de nuevas naves de armadoras en Estados Unidos y en Canadá. Kia también está haciendo anuncios en México en la producción de un nuevo modelo, el K3, me imagino, creo que es, si mal no recuerdo. Y también está buscando ser una empresa 100% sustentable y donde se puedan producir eventualmente autos eléctricos. Entonces, hay muchas inversiones ahí y el sector automotriz con Corea pues, sigue siendo el más importante. Otro sector importante quizá pues, es la importación y comercialización. Sé que hay un gran interés en posicionar la oferta exportable de Jalisco en, en Corea, pero también una oportunidad quizá para importadoras mexicanas de llevarse a México productos coreanos, aprovechando esta ola que hay, que todo el mundo quiere comida, cosméticos, ropa coreana, todo lo que venden los K-dramas. También es una oportunidad de negocio muy buena. Sabemos, por ejemplo, que hay empresas que están comercializando este producto que está aquí en la imagen, que es Bukumyeon, junto con ramen de la empresa Samyang, y que están llevando hasta 3 contenedores al mes. No, perdón, 30 contenedores al mes. Son 30 contenedores al mes que están posicionando en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio, en las tiendas de conveniencia, en todas partes. Ya hay tiendas específicas y restaurantes específicos de comida coreana. Entonces, también es una oportunidad. Acá les comento dos casos, por ejemplo, uno de una exportadora, una comercializadora mexicana de Grupo Inmex, que lleva aquí más o menos 10 años y que exporta diversos productos, desde productos frescos hasta, por ejemplo, productos para el hogar, como Downy, el Downy que se produce en México de Unilever, Persil. Hay imágenes, por ejemplo, donde se posicionó también jabón Sote. Había jabón Sote mexicano en Corea también, jabón de la Rosa, etcétera. Y eso fue gracias a una empresa mexicana, una comercializadora mexicana que apostó al mercado coreano y creó una oficina de representación acá, y que le está yendo bastante bien, le está yendo muy, muy bien y está trayendo nuevos productos todo el tiempo. Entonces, el sector de comercialización también puede ser muy bueno. Y en otro caso que quería comentarles es que hay empresas coreanas que están tratando de llevar a su marca a México, por ejemplo, el caso de BGF Retail, eh, que tiene la marca CU, que CU es como el OXXO coreano, digamos. Ellos están interesados en llevar tiendas de conveniencia
de CU a México. Estamos trabajando con ellos. Si hay interés de alguna empresa aquí presente, nos podemos conectar con ellos también, pero sí notamos que hay gran potencial en la comercialización de productos. Y otros sectores, estos son otros sectores donde hay crecimiento tanto en la economía coreana como en las relaciones con México, el sector aeroespacial, material de defensa. Como saben, el sector de defensa en Corea es muy, muy importante y sobre todo con las tensiones que hay ahora en el mundo y en la región, hay mucha inversión coreana en el sector de defensa. Energías renovables, material y equipo médico, dispositivos médicos también. Hay ya dispositivos médicos que se están exportando a México y hay empresas que están interesadas en transferir la tecnología para que sus dispositivos se produzcan en México. Por ejemplo, hay un caso de AB Medical, es una empresa coreana que produce los tubos para toma de muestras de análisis de laboratorio y estableció una fábrica en México con un socio mexicano y creo que el próximo año ya van a empezar a producir. Son literalmente los tubos, que yo no sabía, pero son tubos que son muy, muy específicos, tienen ciertos químicos ya puestos para hacer los estudios, los análisis desde el momento que llega el insumo al tubo de ensayo. Y tiene ya una fábrica en México. Hay otras empresas grandes que están exportando dispositivos de rayos X o de ultrasonido y que quieren buscar socios mexicanos para poder construirlos, para poder fabricarlos ahí mismo con una marca mexicana y tecnología coreana. Y también el sector de servicios financieros. Hay dos bancos muy importantes ya presentes en México. Queremos ver también la posibilidad de que haya bancos mexicanos acá, bancos de segundo piso, servicios educativos, servicios de entretenimiento. Eh, Otra vez, hay muchas, muchas oportunidades en distintos sectores. En nearshoring está buscando Corea proveedores, está buscando sumar empresas de distintos países a sus cadenas de suministro, lo tiene que hacer también por las reglas de origen que marcan Temec y otros sectores. Y para finalizar, un poco unas recomendaciones, digamos, sobre las tendencias de consumo y sugerencias para hacer negocio en Corea. Corea es una sociedad, como les decía al principio, muy exigente, con altos niveles de consumo y con altos estándares de consumo también. Aquí no compran lo que sea más barato, lo que sea más fácil de comprar, compran productos que vayan de acuerdo con sus estándares de imagen, de estatus social. El estatus social aquí es muy, muy importante. Hay una, sobre todo por redes sociales, por influencers, imagen, el estatus social, mantener el estatus social en Corea para los consumidores es muy importante. Entonces, los artículos de lujo son muy demandados. Los artículos y productos importados generalmente se consideran de alta calidad. No es raro decir que este es un producto importado y eso me está dando cierto estatus. En e-commerce, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más sobre e-commerce, pero las compras en línea están creciendo muchísimo. Las tiendas de conveniencia, como les decía, acá hay dos cosas que hay por montones, que son cafeterías y tiendas de conveniencia. Hay Oxxos coreanos en todas partes también. Y en las redes sociales, ya los consumidores coreanos, antes de ir a un restaurante, por ejemplo, ven primero las reseñas que hay, los reviews que hay, su página en Instagram, si tienen algún blog en alguna página coreana también. Eh, Todos los restaurantes, por ejemplo, si hay una estrella de K-pop o de K-drama o un youtuber que va a cenar a un restaurante, al día siguiente ese restaurante tiene 60, 70 personas formadas para cenar ahí. Entonces, qué está pasando en las redes sociales, qué están diciendo los influencers, afecta muchísimo de manera positiva o negativa también eh, en las tendencias de consumo y las preferencias de Corea. También es uno de los países, o si no es el país más conectado del mundo. Todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo está pegado al internet. Es impresionante, todavía les decía en la oficina, mis amigos y demás, es impresionante cómo están pegados al teléfono todo el tiempo.
y todo el tiempo están consumiendo información. Obviamente por eso las compras por internet, en comercio electrónico, según datos del propio Corea, es el segundo mayor mercado minorista del mundo. Todo el mundo compra. Acá Amazon está entrando apenas, pero Corea tiene su propia versión que es Coupang. Todo el mundo compra todo por Coupang. Desde hacer el súper por Coupang y que te llega, lo pides en la noche y a las 7 de la mañana ya está en la puerta de tu casa, hasta ropa, trajes, joyas, relojes, teléfonos, tablets, todo se compra ya por internet. Eh, es un servicio muy rápido. Entonces, hay productos mexicanos, por ejemplo, en Coupang, o sea, puedes comprar aguacate o aceite de aguacate mexicano en Coupang. Puedes comprar, por ejemplo, me decía, en caso de Downy, un Downy mexicano, o sea, un Downy, pues es de la empresa Unilever, pero hay un Downy específico que se produce en México y que llegó por esta comercializadora y que por alguna razón para los coreanos es su variedad favorita. Entonces, si, si ustedes quieren traer productos con un socio coreano, es importantísimo que pues, se posicione en algún punto su producto en Coupang o en otras plataformas de e-commerce coreanas. Sobre cultura de negocios, desde el inicio, el confucianismo es una base de la cultura coreana, y esto es el respeto a la edad, el respeto a la jerarquía, el estatus social. Eh, Acá las personas tienen tres prioridades, que son la familia, la escuela y el trabajo. Y dentro de la empresa, por ejemplo, el jefe es todo. La jerarquía es central en las relaciones de negocios. Entonces, acá, por ejemplo, nunca se va a sentar un CEO con un gerente, ¿no? Siempre va a ser al mismo nivel, siempre tiene que ser al mismo nivel. Entonces, es una sociedad que todavía se rige mucho por el protocolo, se rige mucho por las formas son muy importantes. Eh, a diferencia, por ejemplo, de una visión un poco más occidental que está cambiando, está siendo cada vez más, pues, más directa, un poco más informal. Aquí la formalidad sigue teniendo un papel muy, muy importante. Entonces, no basta un correo electrónico. Y me lleva esto al siguiente punto, que es establecer relaciones interpersonales. Para los coreanos, quizá un poco también como a los mexicanos, preferimos hacer negocios con personas que conocemos y con personas que confiamos, con personas que son nuestros amigos, ¿ya? Entonces, para hacer negocios no basta con mandar correos electrónicos, un intercambio de correos y bueno, sí, compra, no sé qué, sí, te mando la factura, ya está en orden de compra, llega tantos días y demás. Eso no funciona acá. Es necesario conocerlos. Por eso me decía y seguiré insistiendo en que es importante que vengan a Corea si tienen interés real en hacer negocios acá. Porque los primeros intercambios serán por correo, eventualmente habrá una videoconferencia donde se conozcan, vienen a Corea y la empresa se encargará de ustedes. También son muy, muy hospitalarios. Entonces, la empresa con la que están explorando una oportunidad de negocios va a ir por ustedes al aeropuerto, nos va a llevar, va a gestionar su hotel, nos va a llevar a cenar ese día y en esa primera cena van a hablar de todo menos de negocios. Quizá al final se mencione un poco, pero los empresarios coreanos quieren conocerlos, quieren saber quiénes son, de dónde viene su empresa, su producto, por qué les interesó producir eso, por qué les interesa Corea, qué experiencia tienen. Su familia les preguntará a su esposa, su esposo, hijos, cuántos años tienen, en qué universidad, qué quieren estudiar. Quieren conocerlos porque quieren formar una relación personal fuerte con sus socios. Al día siguiente, ok, una reunión formal, van a ir a la empresa, van a hablar de negocios, son también rudos, eso sí, son negociadores muy rudos, eh, no se dejan fácilmente, entonces también tengan eso en cuenta y no se dejen guiar nada más por la relación interpersonal. Y van a comer después, siguen teniendo reuniones y al día siguiente se los van a llevar a jugar golf. Y jugando van a seguir hablando y van a seguir hablando de otras cosas. Entonces, para ellos es muy, muy importante tener esta relación personal con ustedes.
Y finalmente, unos retos para hacer negocios, como decía, es un mercado sumamente competitivo. Los grandes conglomerados dominan gran parte del mercado en Corea. Las empresas extranjeras siguen enfrentando retos para penetrar en un mercado que está dominado por la industria nacional y además son estándares industriales muy altos y únicos. O sea, es la forma coreana de hacer las cosas, la forma coreana de hacer negocios, la forma coreana de tener regulaciones. Entonces, hay estándares muy altos, pero eso no quiere decir que no sea posible, ya les he contado de algunos casos. Em, Muchas regulaciones, muchas normas, muchos trámites, por eso también no quise entrar un poco en detalle porque podría ser muy extenso. Pero quizá la recomendación más importante que les quiero dejar es, tienen que tener un socio coreano. Eso sí es indispensable. Si quieren exportar productos, tienen que hacerlo con un socio coreano, que se va a encargar de muchas de las cosas que tienen que hacer acá con el gobierno coreano, con aduanas, con el Ministerio de Inocuidad de los Alimentos, el ministerio que corresponda, con todos los permisos que tiene que haber, les consiguen el agente aduanal, los registran en las plataformas y bases de datos que tienen que estar registrados. Si quieren instalar una empresa acá, tienen que tener un despacho de abogados, por muchas razones, por la cultura, por el idioma, por todas las normas que hay, sí tienen que tener un socio coreano. Y lo hemos visto, o sea, este caso que les contaba, crearon una relación comercial y ahora hay todos los exportadores de carne de res y de cerdo tienen un socio coreano desde hace varios años con el que tienen una relación muy fuerte y ahí están, ¿no? Y obviamente, como decía, en idioma. Si vienen a Corea, es mejor que contraten un intérprete. Eh, el inglés todavía no es, está creciendo mucho y sí hay muchas personas que saben inglés, pero para hacer negocios sí prefieren los coreanos usar su propio idioma. Esos son algunos desafíos y algunas oportunidades. Muchísimas gracias.